contratos. Nosotros en consultoría nos hemos dado cuenta de que es muy común encontrar ahora a nuevos empresarios y no tenemos una cultura de la legalidad. Normalmente nos basamos en la palabra, en la buena fe, en la confianza. ¿Sí? Es por ello que nosotros generamos a raíz de una problemática social en donde todos están buscando emprender, en donde se está tratando de llegar a un desarrollo económico a través del autoempleo, a través de la generación de nuevas empresas, a través de condiciones que, pues, en una situación de crisis, para nosotros, pues sí, lamentablemente tenemos que ir contracorriente. Entonces, en materia jurídica, nosotros los contratos normalmente se lo dejamos a aquellas grandes empresas, a aquellas personas que ya han trabajado, que ya han tenido la oportunidad de desarrollarse en el aspecto empresarial y que tienen muchos asesores. Como hace un momento lo preguntaban, ¿qué hacer con aquellas personas en una estructura que comienza a organizarse y que definitivamente las cuestiones de planeación, de organización interna, esas estructuras de toda empresa, pues no llegan a su fin, a su meta, a su propósito? Es con base, pues, en la experiencia, con base en la asesoría, en el desarrollo profesional, y es aquí cuando nosotros entramos. El tema de contratos, pues vamos a comenzarlo con una frase: más vale tener un contrato y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, compañeros. Definitivamente, pues yo les preguntaría, para iniciar esta pequeña charla, ¿quiénes realizan un contrato? ¿Ustedes? Sí, sí, claro. ¿Cuándo? Al comprar algo. Al contratar un servicio. Cuando rentamos una casa. Una accesoria. Pero si se dan cuenta, pues aparentemente son pocos los aspectos, pero el hecho de utilizar un transporte, subirse al transporte público, pagar un precio por el pasaje, que nosotros seamos trasladados hacia un lugar destino, el hecho de llegar y adquirir un bien o un servicio en términos generales, pues lo hacemos cotidianamente, todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos expiden cuando subimos al pecero un documento que avale el servicio. No, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros primero que pensar en la profesionalización. Definitivamente la garantía que debe dar un abogado es seguridad jurídica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos entablando una relación de carácter comercial? Definitivamente adquirimos un bien, como no nos proporcionaron ningún documento, no tenemos ninguna seguridad con ese bien. Si la persona actúa de buena fe, pues posiblemente si el bien que adquirimos tiene un mal funcionamiento, pues no lo va a cambiar, pero atendiendo a la confianza, atendiendo a esa garantía que tenemos acerca de la persona. Y definitivamente nosotros como abogados tenemos que generar una cultura de la legalidad, ¿sí? De esta manera, el pequeño comerciante, el microempresario, aquella persona física pero con actividad empresarial que carece de los conocimientos técnicos para la elaboración de un documento formal, pues estaría a nuestro alcance como abogados para brindarle ese servicio de asesoría jurídica, que es donde nosotros también debemos de trabajar. Hace un momento les hacía la invitación de participar como emprendedores y pues bueno, yo escuché que mencionaban, bueno, quiero crear un despacho. Es triste saber nuestra realidad,
pero hay que trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros rentamos una accesoria, ponemos un escritorio y comenzamos nosotros a dar nuestro servicio de asesoría. ¿Qué es lo que nos falta? La formalidad, ¿o no? Un documento que avale la constitución precisamente de un despacho que se va a consolidar, va a generar un prestigio, va a generar, vamos a ser claros en ese aspecto, ingresos para el Estado, ¿sí? Porque toda la captación digamos, de recursos provenientes de los clientes, pues va a ser también un porcentaje dirigido al pago de nuestros impuestos. Y cuando hablamos de impuestos, todos nos espantamos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque estamos en una cultura de ilegalidad, ¿sí? No nos formalizamos, no generamos ingresos al Estado, cuando el Estado también nos brinda muchos servicios y que nosotros, la mayoría de las veces, no sabemos cómo aprovecharlos. En este momento, pues, el ejemplo clásico pues, es de los programas. En la sesión anterior se preguntaba, vía internet, hacían la pregunta, ¿cómo conseguimos programas, recursos para establecer un proyecto en tierras ejidales? Compañeros, pues la información muchas veces se difunde y nosotros no nos damos a la tarea por cumplir los requisitos que hay en este tipo de cuestiones. A veces se nos dice, bueno, para tener acceso a estos beneficios económicos se requiere del acta constitutiva. Y es cuando nosotros decimos, no, tenemos que ver con abogados, definitivamente no queremos saber nada. Entonces, el tema de la cultura de la legalidad viene a colación de esa inquietud por parte del gremio jurídico por la elaboración de acuerdos, por llevar a cabo pues un documento por escrito. Ese documento, pues nosotros en este apartado vamos a hablar en específico del contrato, pero hay muchos documentos de carácter jurídico que son de nuestro interés, ¿sí? Aquí nosotros podemos pensar pues la misma constitución de una empresa, de una asociación civil, de una fundación, cómo realizar un contrato de prestación de servicios profesionales, compañeros. En este caso nosotros que vamos a prestar un servicio, pues iniciar con un contrato. Y aquí, pues valga la expresión, nos va a obligar, no nada más a nuestros clientes se les obliga, sino también a nosotros para que demos un servicio de calidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque por ese servicio que brindamos, aún sea de asesoría, vamos a cobrar, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio, pues, con la presentación. Aquí tenemos en la primer diapositiva cómo elaborar un contrato y con ellos cómo proteger a la empresa. El objetivo general en la siguiente diapositiva nos marca inicialmente pues una condición: conocer la importancia de elaboración de los contratos a fin de evitar conflictos ante la exigencia de las prestaciones que por ley les corresponde a los contratantes. Aquí, como ya mencionamos, no nada más va a obligar a una de las partes. En caso de que sean dos los que participan en un contrato, ambos se someten a una disposición legal, ¿sí? El elaborar un contrato es una responsabilidad, ¿sí? Pero también es una garantía para aquellos que participamos en esa relación contractual. La siguiente fila, vamos a ver, como ya lo mencionamos, vamos a analizar brevemente los elementos esenciales de validez y de existencia para que tengamos una idea general, ¿sí?, acerca de cuáles son esos requisitos por los cuales
debemos de atravesar nosotros cuando elaboramos un contrato. Así también vamos a ver las disposiciones, vamos a platicar de aquellas condiciones que se tienen en la misma ley y que para nosotros son fundamentales en la elaboración de un documento. Siguiente. Bueno, para iniciar, ¿qué es un contrato? Un contrato lo podemos definir como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas en donde se crea, se transfieren derechos y obligaciones entre los mismos contratantes. Aquí no sé si tengan alguna condición con referencia a lo que es el contrato, algo que ustedes quieran aportar. Ya dijimos en el ejemplo de hace un momento que nosotros al subir al pecero estamos nosotros llevando a cabo un contrato de transporte. ¿Sí? Si nosotros vamos a la tienda y compramos un refresco, estamos llevando a cabo un contrato de compra-venta. ¿Sí? Aquí, bueno, para nosotros lo conveniente sería que todas estas prácticas cotidianas se hicieran a través de un documento. Sabemos de que doña Pachita, la persona que atiende la miscelánea en la esquina, pues no va a tener la paciencia para elaboración de un documento. Sin embargo, las grandes empresas, pues ya al llevar a cabo sus operaciones a nivel empresarial, pues no dejan de hacer sus contratos todos por escrito, aún conociendo a las empresas que son serias, las empresas que tienen cierto prestigio. ¿Por qué? Pues porque definitivamente han atravesado ellos por una serie de experiencias que ellos prefieren pagar una buena asesoría y llevar a cabo un contrato para la celebración de cualquier práctica comercial, ¿no? Entonces, ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí entendemos? El acuerdo de voluntades, así es un acto en donde participan dos o más personas y van a convenir llegar a un arreglo en función de los intereses que se manejen entre ambas partes. Ahora, las partes del contrato son 4. Vamos a tener el proemio, las declaraciones, las cláusulas y la suscripción. Bueno, el proemio sería la siguiente, por favor. No, perdón. Sí, la anterior no había visto. No, la anterior. Proemio. El proemio. Es el encabezado. También se le conoce aquí como encabezado del escrito, donde se describe la naturaleza del contrato, ¿sí? En donde vamos a ver el tipo de contrato del cual estamos nosotros llevando a la práctica. Viene también la categoría cómo participan las partes. En este caso, no siempre los contratantes van a ser los interesados. Recordemos que se da la representación. Entonces, cuando se tratan de grandes empresas, difícilmente los empresarios, los dueños de la empresa, acuden a ese tipo de actos. Entonces mandan a un representante. En este caso, nosotros vamos a delimitar si se va a llevar a cabo la celebración de un contrato, aquí la persona en qué calidad va. Si va en representación, pues entonces tenemos que poner, en este caso, la licenciada fulana de tal participa en representación de, y ahí vamos a desarrollar esa condición. ¿Sí? Otro punto es el nombre de aquellos que están sujetos, digamos las partes, el nombre, aquí vamos a tener que identificar plenamente
desde el inicio de acuerdo a su calidad, ¿sí? Dependiendo también del tipo de contrato. Las declaraciones. En este apartado vamos a mencionar todo aquello que desean manifestar las partes. Su condición jurídica, su personalidad, si se trata de una persona física o moral, el objeto social en este caso es muy importante manejar cuando se trata de personas morales, o sea de empresas, cuál es el objeto social, porque muchas veces va relacionado con la práctica del contrato, ¿sí? Entonces debemos de también considerar esa condición. Claro, aquí tendríamos que aterrizar ya casos concretos, ahorita son generalidades, ¿sí? Por eso lo vamos a dejar de esa manera. Nombrar ciertos datos que pudieran servirnos a futuro. En la elaboración de un contrato tenemos que ser muy precisos y no pensar en el acto que se está celebrando al momento. Tenemos que pensar a futuro, compañeros. Hay ocasiones en que celebramos nosotros acuerdos con determinadas personas y por desgracia se da el incumplimiento del contrato. Y lo que son las cosas, ¿verdad? Como buenos abogados, muchas veces no checamos ni siquiera lo que firmamos. Y nos damos cuenta de que se omitieron datos. Entonces, para el caso de demandar a la contraparte por incumplimiento y no tengamos esos datos esenciales en el contrato, ¿qué pasaría? Tendríamos que subsanar y sería para nosotros, pues, digamos, una situación más con la que tendríamos que tratar. Además del incumplimiento, ahora tenemos que investigar con quién celebramos el contrato, porque omitimos o no sabemos el nombre del representante legal o no sabemos el domicilio de la empresa que estamos demandando. Entonces, son condiciones que muchas veces para el cliente, cuando uno como abogado los atiende y les dice, ¿sabe qué? Necesito datos. Muchas veces dicen, no, el abogado me pone más problemas, ¿no? ¿Por qué me pone más problemas? Es que me pide que le dé datos que yo ignoro. No, pues el abogado, no sé, me quiere sorprender. No, en este caso tenemos nosotros que adelantar los compañeros. Tenemos que buscar la forma de brindarle seguridad al acto jurídico que estemos celebrando. Y, en consecuencia, si nosotros estamos dando una asesoría, nuestros clientes queden satisfechos en la elaboración de un contrato. ¿Por qué? A lo mejor van a tener que acudir una o dos ocasiones con la parte con la cual están contratando, pero es necesario. Y nosotros previendo una situación de carácter negativo a futuro, porque en este caso nosotros esa seguridad jurídica le estamos brindando desde el momento en que le estamos requiriendo ciertos datos. Y no solo eso, compañeros, es muy importante que en cada contrato nosotros anexemos documentación que avale lo que se dice en ese contrato. ¿Sí? Un ejemplo sería, si estamos hablando de una persona física, ¿cómo podemos garantizar de que se trata en realidad de esa persona que se dice? Con una identificación, ¿sí? Ahora, por la situación de la tecnología, por la situación que vivimos cotidianamente, pues ahora los medios tecnológicos nos dan la oportunidad de poder falsear documentación y se ven casi como el original. Entonces, pues es precisamente que en este apartado nosotros podemos brindar seguridad a nuestro cliente cuando le pedimos esos documentos y los anexamos. En este caso, si el contratante nos presenta una identificación falsa, ¿qué podemos hacer como abogados? Además de solicitar el cumplimiento del contrato, si este caso fuera. ¿Por qué vía?
Ajá. ¿Qué vía sería? La penal. O sea, la vía civil se basaría en el cumplimiento del contrato, ¿sí? En lo establecido en las cláusulas del contrato. Y por la vía penal tenemos todavía una forma adicional para darle seguridad a nuestro cliente. Y de alguna manera, si la otra persona se siente presionada, ¿qué va a hacer? No, pues mejor cumplo con lo que me comprometí. Entonces aquí la validez y eficacia de la norma se va a ver también desde la elaboración del contrato mismo. Porque una norma, nosotros al demandar, tenemos que buscar probanzas, tenemos que buscar la forma de acreditar el dicho en una demanda. Y si nada más tenemos un contrato ahorita, vamos a distribuir unos ejemplos para que vayan viendo ustedes la aplicación ya técnica de lo que estamos hablando, ¿no? Porque a lo mejor en teoría se escucha pues muy bonito, pero ya en la práctica es cuando nosotros nos damos cuenta que hay argumentos que en la teoría se manejan y que nosotros no estamos acostumbrados a ejecutarlos. Bueno, en la siguiente diapositiva, las cláusulas. En este apartado del contrato vamos a indicar la serie de derechos y obligaciones a las cuales las partes se ajustan. En materia, digamos, del contrato, la naturaleza jurídica, el precio o el costo del bien o servicio que se esté tratando en un contrato, las garantías que se otorgan, las causas de rescisión, la jurisdicción, es decir, a qué tribunales nos vamos a someter en caso de llegar a un conflicto, son muy importantes para ellos. Porque de alguna manera también le vamos a brindar al cliente la seguridad de no trasladarse a otro estado a llevar a cabo sus procedimientos, ¿sí? Entonces aquí obviamente siempre va a haber en una relación contractual una parte que supera a la otra, ¿sí? Un ejemplo, bueno, vamos a tener una serie de ejemplos que en la actualidad se llevan a cabo, pero pues digamos que son empresarios, son empresas ya que llevan un gran recorrido en este tipo de problemáticas. Por ejemplo, los bancos, cuando nos llega a nuestra casa una tarjeta y ya nosotros hacemos uso de ella, bien contentos, ¿verdad? Y ya con posterioridad nos mandan un tríptico, un folleto y nos dice contrato de... Y aquí es cuando dice uno, oye, yo ya tengo mi tarjeta, ¿o no? ¿Qué garantías tengo? Las que me impone el banco. Otro aspecto que se está viendo, los contratos virtuales, compañeros. Aquí tenemos que ponernos a trabajar mucho, ahora sí que en materia jurídica, para que el cliente al cual nosotros estemos asesorando, pues tenga una garantía de lo que puede reclamar. Porque si nosotros hacemos un contrato de prestación de servicio telefónico, muchas veces por vía telefónica realizamos la solicitud y a la semana, a los 15 días, ya tenemos instalada la línea. Y yo les pregunto, en caso de incumplimiento, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestro contrato? O sea, son condiciones que en la actualidad, para acelerar los procedimientos administrativos, diferentes empresas pues han visto la comodidad para el cliente, es un servicio adicional, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿podemos confiar si no tenemos nada por escrito? No. Bueno, sí pudiéramos, pero no debemos. Pues nos queda una vía, solamente la administrativa, ¿no? O sea, podemos denunciar, no sé, un mal servicio, hay una procuraduría del consumidor, en este caso podríamos cancelar el servicio, pero pues muchas veces es necesario y no nos queda otra, porque pues decimos, pues no requiero del servicio y solamente con ellos. Entonces
Es una infinidad de ejemplos que podríamos poner. Bueno, para no encasillarnos en ese tema, ¿alguna pregunta sobre las cláusulas? ¿Dónde vamos a sustraer esa información? Esa digamos, temática referente a los derechos y obligaciones. De acuerdo a la ley. En este caso, a ver, si me hiciera favor, vamos a hablar de la lesión, el artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma A ver. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia notoria, inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él, por su parte, se obliga, el perjudiciado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de sus obligaciones, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este artículo dura 1 año. Gracias. Ahora, otro ejemplo más. Si fuera tan amable. De la capacidad. Artículo 22. De las personas físicas. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Bueno, aquí es un ejemplo nada más en donde vamos a observar que los argumentos que vamos a aterrizar en nuestras cláusulas del contrato se refieren específicamente a derechos y obligaciones. La ley nos va a dar ese argumento. Es donde nosotros vamos a encontrar el complemento para las disposiciones que los contratantes van a asumir, ¿sí? Obviamente vamos a tener que diferenciar. Uno, tenemos si es persona física o si es persona moral. Dos, si es, digamos, el caso de que participe un representante legal. ¿Cuáles son las condiciones? Si aquí nosotros al contratar queremos imponer una sanción, pues todo lo marca la ley, ¿sí? Entonces es muy importante que en la elaboración de nuestros contratos, dependiendo de la materia, porque pues vamos a encontrar que hay una diversidad, digamos, de condiciones que van a hacer la diferencia entre un contrato y otro. Ahora, la siguiente figura, por favor. Otra más. Tenemos las cláusulas y luego la suscripción, ¿no? En la siguiente etapa, que es la suscripción, vamos a ubicar en este apartado los datos de los contratantes, la fecha y el lugar de celebración de ese acto jurídico. Es importante que nosotros consideremos si en este apartado podemos incluir a testigos, pues para nosotros sería una fortaleza. No vamos a considerar que en ese momento no sea necesario, pero hay que pensar a futuro, compañeros. Si queremos nosotros demandar
¿Qué pruebas podemos presentar en nuestra demanda para acreditar lo que estamos diciendo? Testigos, o sea, sería la testimonial. Y si ya tenemos los datos, pues en este caso ya nosotros le estamos dando seguridad a nuestro cliente. Mínimo, tenemos 2 personas ajenas a los contratantes que van a atestiguar lo que sucedió en ese acto jurídico. De otra manera, pues decimos, oye, ¿qué pruebas podemos presentar? Y el cliente empieza, no, pues es que primera fue un contrato verbal. Segunda, pues lo hicimos nada más él y yo, no hubo nadie que estuviera de testigo. Tercera, sinceramente entré en conflicto, me peleé con todo el mundo y no hay nadie que me pueda apoyar con mi dicho. Entonces ya entramos en una situación conflictiva. Esto es para darle seguridad al cliente, compañeros. Reitero, vamos a buscar que en los apartados, en los distintos apartados, nosotros garanticemos que la elaboración de un contrato nos va a brindar beneficios al presente y en el futuro. Entonces, no queda de más presentar un documento firmado por los que suscriben el contrato y además con la asistencia de testigos. Eso nos puede fortalecer en cualquier momento la presentación, digamos, en este caso en una etapa probatoria de un juicio, ya en caso de conflicto. En este caso, cuando nosotros presentamos ya un conflicto ante pues la desobediencia de las mismas cláusulas que nosotros generamos, los compromisos que no asumimos, o la negativa o la imposibilidad de llevar a cabo nuestra voluntad en un contrato, pues tenemos que buscar la forma de cómo solucionar sus problemas, porque también el cliente nos va a buscar para solucionarle un problema, no para generarle otro, para complicarle su existencia. Debemos tomar en cuenta 3 aspectos. El primero, que para garantizar la seguridad jurídica de todo documento es necesario o es menester incluir todo instrumento probatorio, que es lo que estábamos diciendo. Aquí, pues bueno, tenemos el aspecto de la documental pública, la documental privada, la testimonial, la confesional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay ocasiones que tenemos que hacer uso hasta de determinados peritajes por cuestiones muy específicas en el contrato. Y en este caso, pues, si nosotros prevemos esos acontecimientos de conflicto, pues al finalizar, digamos, el trato con el cliente, pues va a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque se previeron todas esas circunstancias de carácter negativo. Otro aspecto es precisamente lo que ya habíamos comentado en un inicio. Debemos de generar siempre una idea de conservar una copia, un tanto del contrato. Hay ocasiones en que, pues sí, firmé un contrato, ¿y dónde está? No, pues es que se lo quedó la otra parte y pues yo confié en que todo estaba bien. No hay ningún contrato que lo avale. Y si no encontramos, no localizamos a esa persona o entramos en conflicto, ¿creen que nos va a proporcionar la copia de ese contrato? Entonces, siempre acostumbren ustedes a tener sus copias de contrato. Otro de los aspectos para prevenir cualquier acontecimiento de carácter negativo es
más vale, la frase que decíamos antes, más vale tener un contrato y no necesitarlo o no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo. O sea, no está de más. Siempre las cosas por escrito y reservar una copia. No saben en qué momento ese contrato pues los va a sacar de aprietos. Y el tercer aspecto es que habrá que considerar, en la actualidad se han buscado mecanismos para acelerar la resolución de los conflictos. La misma vía judicial ha generado la reforma de todo el orden judicial en nuestro país, entidades y departamentos que van a dar la posibilidad de una justicia alternativa a través de la mediación, a través de una, digamos, asesoría o una consulta en donde muchas veces cita a las partes para llegar a un acuerdo. O sea, nos están invitando a la negociación. Es aquí cuando nosotros debemos, por sentido común, atender lo complicado del asunto y muchas veces evitar, si es posible, un juicio largo. Que, bueno, si nosotros tuviéramos la garantía que en el juicio vamos a lograr lo que nosotros pretendemos, cuando a lo mejor si negociamos vamos a llegar al mismo punto y evitamos un gran procedimiento. ¿Sí? Es una condición pues tal vez de sentido común, es una condición que también al cliente le puede favorecer, porque pues para él va a ser una doble carga. Imagínense nada más, si en el juicio pierde y todavía nos tiene que pagar, ¿qué va a pensar el cliente, ¿no? Entonces es una forma de considerarlo y acelerar las resoluciones de los conflictos que se den entre los particulares. Ahora, la siguiente. Hemos hablado de que el contrato es susceptible de ser utilizado en diferentes áreas de conocimiento. Tenemos contratos mercantiles, contratos civiles, contratos laborales y contratos administrativos. ¿Sí? Los contratos mercantiles, ¿cuál será su característica? ¿Cómo? Mercantiles tienen una calidad. Perdón. Ajá, los mercantiles. Aquí, cuando nosotros estamos ante una situación civil entre particulares, aquí obviamente que la naturaleza va a ser civil. ¿Sí? En el caso de los mercantiles, una de las partes mínimamente se va a dedicar a cuestiones de carácter económico, de lucro. ¿Sí? Es decir, un comerciante o ambos comerciantes. Sería que compra para poder volverlos a vender. Exacto. Realiza una actividad cotidiana, pues en la compraventa, que es el caso del ejemplo. ¿Sí? Entre, digamos, contratantes que son particulares y que no lo hacen con el afán de llevar a cabo una actividad ya a la cual se dediquen, pues nosotros esporádicamente realizamos compraventas de un bien, de un servicio. ¿Sí? La compraventa yo creo que es uno de los contratos que más frecuentemente nosotros realizamos. Sin embargo, pues bueno, aquí habría que diferenciar. En el aspecto mercantil nos lo va a dar la calidad de los contratantes, ya sea que sean comerciantes o que sea, digamos, una actividad cotidiana la realización de esas prácticas comerciales, ¿no? Los contratos civiles, como ya se mencionó, es entre particulares. Sí llevamos a cabo un contrato de compraventa, pero es esporádico, no nos dedicamos a esa actividad. Contratos laborales es una relación contractual en donde hay una persona que vamos a denominar patrón y un trabajador. Aquí ese tipo de relaciones laborales pues son de subordinación
están llevando a cabo una actividad y a cambio de esa actividad reciben una remuneración. Entonces, ese sería. ¿Y los administrativos? Ajá. ¿Cuál sería la calidad de los contratantes? Aquí es cuando interviene una dependencia de gobierno, el ayuntamiento, por ejemplo, y un particular. ¿Sí? Entonces, sí se entiende esta clasificación. Bueno, dentro de las clasificaciones encontramos una gran diversidad, ¿no? Por otro lado, en materia civil destaca la clasificación, pues es muy extensa, de contratos de carácter unilateral, bilateral, onerosos, gratuitos, conmutativos, formal, consensuales, reales, principales, accesorios, de medios, de resultados. Aquí esta clasificación, por ejemplo, a nosotros cuando nos contratan y el documento que llevamos a cabo, ¿cuál sería? ¿Un contrato de qué? De prestación de servicios profesionales. ¿Sí? En este caso, ¿dónde entraría ese contrato de prestación de servicios? Ajá, pero de estas dos categorías, ¿cuál sería la que? Serían bilaterales, pero ¿de medios o de resultados? Pues fíjense que no. Fíjense que no. Porque nosotros no nos podemos comprometer a ganar un juicio. Esto ya no depende de nosotros. Nosotros podemos tener el mejor esmero, la mejor dedicación, la mejor preparación, capacidad, pero no nos podemos comprometer a ganar un juicio, compañeros. Por muchas circunstancias, algunas atribuibles al propio abogado. Entonces aquí nuestro contrato de prestación de servicios debería de ser catalogado como un contrato de medios. Nosotros utilizamos nuestros mecanismos a nuestro alcance, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra técnica, pero no nos comprometemos a un resultado favorable a nuestro cliente. Es cosa de nada más darle un poquito de atención y verificar que nuestros contratos, pues elaboramos nosotros mismos, no nos vayamos nosotros a complicar nuestra existencia, ¿no? El abogado, imagínense nada más consultando a un abogado porque pues, su contrato lo hizo mal, ¿verdad? Claro, es lo bueno, ustedes, las condiciones pues son diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿tendría caso abordar cada uno de estos? Es muy largo, ¿verdad? Entonces, unilaterales, cuando las cargas están generadas nada más para una de las partes. Bilaterales es cuando ambos existe un equilibrio, la participación en la negociación. Onerosos, gratuitos, probablemente no. Van a decir, ¿como cuál? Un contrato de donación. Si estamos donando, no le vamos a cobrar al donatario, ¿verdad? Imagínense nada más. Entonces, aquí si es una donación, es de carácter gratuito. Principales, accesorios. Ahorita vamos en segunda etapa de este taller. Ahorita estamos en el aspecto teórico. En la segunda etapa vamos a poner ejemplos prácticos y vamos precisamente a aterrizarlo en esta categoría de los reales, perdón, los principales y los accesorios, ¿sí? Ustedes van a ver cómo con el ejemplo en el formato que les voy a presentar, aún siendo abogados se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Pero también habrá que pensar, porque dentro de estos aspectos que vamos a platicar existen cosas que pueden estar, digamos, relacionadas con los vicios del consentimiento, que también es algo, porque el que elabora el contrato y tiene conocimiento de las cláusulas de la integración del contrato, está en ventaja con la contraparte. ¿Sí? Aquel que nada más llega, aquí está tu contrato, fírmalo. Bueno, ¿cómo se le llamaría ese contrato? ¿Un contrato de qué? De adhesión.
nos estamos adhiriendo a unas disposiciones ya establecidas, como es el ejemplo que decía hace un momento del banco. Oye, me mandaste la tarjeta, ya la empecé a usar, pero en el contrato que me mandaste se me hace que la tasa de interés es muy alta. Lo siento mucho, ya estás haciendo uso del servicio, ahora ya te comprometiste, tácitamente ya te comprometiste, ¿o no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Liquidar el adeudo con esa tasa de interés que nos imponen y pues cancelar ese contrato a través de la cancelación de la tarjeta. Pero fíjense, no nos pidieron a nosotros nuestro consentimiento. En el caso, digamos, el ejemplo de los servicios telefónicos, hay ocasiones en que nosotros los usuarios no nos atrevemos a marcar el 01800 tal para que nos corrijan ciertas anomalías en nuestro servicio. ¿Tenemos algún contrato donde se establezcan las sanciones para la empresa que nos está proporcionando servicio? No. Fue vía telefónica. ¿La grabación en manos de quién está? Ellos están protegiendo. Y nosotros como usuarios, como clientes. Y así podríamos seguir en muchos ejemplos, ¿no? Pasaríamos a la siguiente. Los elementos del contrato básicamente son de dos tipos: de existencia y de validez. Bueno, elementos de existencia. Los elementos de existencia, vamos a tener el consentimiento y el objeto. En este apartado habrá que considerar la situación de un tercer elemento que, pues bueno, sería, les repito, reconsiderarlo en la actualidad. La solemnidad, ¿sí? Ese elemento que, pues, en la práctica lo vemos en el matrimonio, pero la tendencia ha ido cambiando y nuestra legislación pues se encamina a establecer que es un contrato, nada más. Ese acto solemne pues ya al anular a través de disposiciones legales la declaración que se hacía en la epístola de Melchor Ocampo, por ejemplo, en donde pues los contrayentes que estaban atentos a lo que recitaba el juez, y bueno, pues era un acto solemne. Ahora pues la connotación ha cambiado. De hecho, ya el matrimonio en la actualidad socialmente ya es visto de otra forma, ¿sí? Anteriormente ya las familias tradicionales pues sí vivieron esa experiencia, ¿no? de que asumían solemnemente ante el juez un compromiso. Entonces ahí, por eso en la actualidad manejamos exclusivamente el consentimiento y el objeto, ¿sí? El consentimiento pues se refiere al acuerdo, ¿sí? Que implica la existencia de un interés jurídico por parte de los contratantes. Además puede ser expreso o tácito, ¿sí? Aquí es vulnerada la disposición de los contratantes, porque muchas veces dicen, bueno, pues es que no hay un contrato celebrado. Sí, pero tú lo consentiste. El caso de la tarjeta, ¿para qué la firmaste? ¿Para qué la utilizaste? Si no la querías, la pudiste haber rechazado. Tú, al momento de pagar con ella, estás consintiendo el acto, y es de forma tácita, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos esta condición. Bueno, se puede manejar por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, que es lo que estamos comentando. Aquí pues se da la aceptación, pues adelante. El objeto,
Existe dos categorías en cuanto al objeto, que es el objeto directo y el indirecto. El directo es en cuanto a la creación o transmisión de derechos y obligaciones, y el indirecto se refiere a la cosa o hecho que se está llevando a cabo en consideración de las partes para celebrar ese contrato, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya los veo cansados. Los elementos de validez, que serían, en este caso, ausencia de vicios en el consentimiento. ¿Cuáles serían esos vicios? El error, la mala fe, el dolo, la violencia. ¿Sí? Bueno, la ley nos marca que no debemos nosotros de sobrepasar a nuestro contratante, a nuestra, digamos, la otra persona que tenemos nosotros en un contrato. Y pues algunas veces incurrimos en vicios en el consentimiento. Algunas que son prácticas dolosas. ¿Por qué? Porque sobre todo en materia comercial, ¿sí? Se da mucho al abuso, ¿sí? Del cliente. Un ejemplo es, lo podemos vivir en la compra de un automóvil. Llegamos nosotros, oiga, me gusta este vehículo, sí le sale tanto, qué bien, vamos, ¿dónde firmo? Y al momento de firmar, hay quienes sí se percatan y evitan el contrato, y hay quienes no se percatan. Entonces resulta que es un precio mayor al cual nos dijeron, y nosotros regresamos, oiga, pero yo como que escuché que me dijo tal precio. No, es que yo le dije de esta versión, entonces ya nos cambiaron la jugada. Es que en este vehículo tenemos la versión de lujo, la versión intermedia y tenemos la versión austera. Y usted, el que me preguntó, era la austera, y por el que está firmando es la versión de lujo. Entonces ahí ya se ve afectado el bolsillo del cliente, y muchas veces, si ya firmó, si ya entregó el enganche, porque hay otra cosa, ¿sabe qué? No quiero el vehículo. Pues entonces ya hizo usted el depósito, ya tiene su servicio, entonces realice su trámite para la devolución de su dinero. ¿Y ese dinero se lo dan de inmediato? No, aparte no va a ser una ¿Perdón? penalización, ¿no? Cuando esa digamos, esa condición de penalización, que luego viene un porcentaje en el cual por incumplimiento tenemos que pagar ese pacto comisorio, se le llama, nos percatamos en el contrato con letra pequeña, pues ahí nos marca una penalización, como comúnmente lo conocemos, en donde cuando se da el incumplimiento, pues tenemos que cubrir por gastos de facturación. Es más, fíjense lo que son las cosas. Un vehículo que se adquiere de 0 kilómetros, nuevo de paquete, al ser facturado, tiene una depreciación de un 20%. Entonces las empresas no pierden. ¿De dónde van a recuperar esa depreciación del vehículo? Pues precisamente de esos errores que, pues, involuntariamente el cliente incurre. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre los demás vicios? Ya para pasar a la siguiente, ¿no? La violencia, pues la entendemos, es una situación en donde por la misma presión psicológica, la fuerza física, la presión moral. Sí, una vez un profesor me comentó que por ignorancia se podría cancelar un contrato. Es la lesión. Pero no me decía, pero en ese momento no me supo decir cómo se comprobaba esa cierta ignorancia. Entonces, a lo mejor sí sabemos que se puede cancelar por ignorancia, pero a la hora de llevarlo a la práctica,
es muy difícil que, o no sé cómo se llegaría a comprobar que fuera por ignorancia. Mire, ese ya es labor de abogado. Aquí es precisamente en donde el abogado tiene que buscar, contando con su experiencia, con sus conocimientos y con sus medios, para llegar a integrar un argumento sólido que demuestre la ignorancia de una persona. Y cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque en la actualidad, digamos, el nivel de ignorancia de la población se ha disminuido. Anteriormente, digamos el siglo pasado, había un tipo de ignorante, el que no sabía leer ni escribir. Y en la actualidad, por los medios tecnológicos, aunque no sea leer ni escribir, está asimilando, adquiriendo información. Esos datos, al visualizar un programa, un comercial, al estar en contacto con las personas, al socializar, pues no estamos hablando de la suma ignorancia, ¿no? Podríamos decir, pues, que es ignorante aquel que no es letrado, que no tiene estudios, que desconocía, digamos, técnicamente cómo funciona un aparato electrónico. No, pues yo lo compré porque se ve bonito, ¿no? Podemos alegar esos argumentos. Aquí ya definitivamente, dependiendo del caso concreto, y es labor de abogado. Es precisamente por lo que se le paga a un abogado, para buscar la solución a ese problema que se le enfrenta. Y hay que reconocer, hay cosas que ni el abogado, por mucha experiencia que tenga, podrá cambiar. Entonces, es cosa que también el cliente luego no comprende. Es que usted es abogado. Sí, pero deme los elementos, deme datos. No, es que usted ya debe saberlo, para eso estudió. Miren, rápidamente, una experiencia hace unos días, acude a mí una persona y me dice, fíjate que me defraudaron con 100,000 pesos. Pagué con mi tarjeta esa cantidad. Ahora se disolvió la sociedad y esta persona no se niega a pagar, pero me está diciendo que me paga en el término de un año. Y la pregunta es, bueno, si lo acordaste, ¿bajo qué condiciones? ¿Hiciste algún escrito? No. ¿Qué podemos hacer como abogados? Si no nos dan datos, si hay un acuerdo por escrito, pues podemos estar atendiendo, digamos, tratándose de un contrato. ¿Qué contrato generaríamos ahí? Sí. Ajá. ¿Cómo qué? Digamos, caso de un préstamo. Ajá. Bueno, ese sería un medio para la cobranza, pero el contrato, estamos en contratos. Luego nos vamos a la siguiente etapa si quieren. Un contrato de préstamo sería un contrato de mutuo. ¿Sí? Y el mutuo puede ser simple o con interés, ¿sí? Con garantía. A ver, me vas a pagar en un año, perfecto. Vamos a hacer un contrato de mutuo, perfecto. Ahora, ¿me vas a garantizar con qué? ¿Con tu casa? ¿Con tu carro? ¿Con qué me lo vas a garantizar que me vas a pagar en un año? La persona se fue con la buena voluntad. ¿Qué tal si esa persona de carácter negativo no le quiere pagar? ¿Cuál va a ser el medio para que acredite esa deuda? Esa es labor de abogado también. Sí, sí existen, pero tenemos que buscar los mecanismos. ¿Cuál sería aquí una medida para ¿sabes qué? No te firmo porque me estás insultando. ¿Confías en mí? ¿No somos amigos? Te voy a pagar, espérate, ya te dije que en un año. No te voy a firmar ningún pagaré. ¿Cómo lo hacemos? Y si no tenemos, ¿cómo lo hacemos? O sea, esa es labor de abogado. Sinceramente tenemos que buscar los mecanismos, ya en un caso concreto, dependiendo de las circunstancias en específico, para darle solución al problema que tiene nuestro cliente. Por eso también es un contrato de prestación de servicios profesionales de medios, no de resultados. ¿Por qué? Porque los resultados van a depender también de lo que tengamos en nuestras manos para llevar a cabo una buena defensa. Contrato, no firmé contrato.
Entonces, ¿algún pagaré? No, se negó, dice que me va a pagar, que cree en él, que confía en él. En la actualidad, compañeros, ya no es posible esa situación. Si estuviéramos tal vez viviendo en otras épocas en donde la palabra se cumplía, sería diferente. Con un fuerte apretón de manos se garantizaba el pago de la deuda. En la actualidad es difícil, por eso tenemos que generar esa cultura de la legalidad, ¿sí? De la formalidad, para que en casos extremos pues le digamos, a ver, vamos, me vas a firmar un contratito de mutuo con interés y con garantía, ¿sí? Puede ser que me dejes algo en prenda. Un ejemplo más, cuando nosotros queremos vender un vehículo y nos dicen, ¿sabes qué? No tengo el suficiente dinero para pagarte el 100% en dinero, pero tengo otra carcachita, ¿me la recibes? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué estamos celebrando? ¿Una compraventa? ¿Cómo se le denominaría? Trueque, o en la actualidad, permuta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta y empezamos nosotros a analizar y a recordar acontecimientos de nuestra propia experiencia, vamos a encontrar una relación directa con los contratos. Y qué bueno sería que vamos a llevar a cabo ahorita una dinámica donde van a ver, y yo estoy seguro que no me la van a creer, porque se dan situaciones ahora con los vehículos en donde el cliente o el que adquiere una unidad no se le garantiza nada. Por lo que se dice que ya no hay compras en este apartado de buena fe. La siguiente, por favor. Se durmió. Ya se cansó también el equipo. Yo creo que sí, perdón. Bueno, De hecho, me sacó. Permítame, licenciado, porque me sacó. La siguiente sería la licitud en el objeto, motivo, fin o condición en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estemos nosotros celebrando en las cláusulas que estemos en la redacción del documento, el objeto, materia del contrato tiene que ser lícito. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de los vehículos. Si el vehículo tiene reporte de robo, ¿es lícito la compraventa? Incurrimos ya nosotros también. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Podemos ahondar más en ese tipo de ejemplos, pero ya me interesa pasar a la siguiente etapa para que sea más práctica. Por lo que queda de la exposición, pues creo que ya se vio la mayoría. Nada más comentando lo que decía la compañera, nos decía también que el desconocimiento de la ley o de las situaciones no nos exime de la responsabilidad. No. Por ignorancia. Mire, volvemos otra vez al mismo comentario. Definitivamente, en la actualidad, comprobar la ignorancia de una persona ya es complicado. ¿Por qué? Porque existen medios. Aun cuando no sea letrada la persona, la misma socialización que se da está adquiriendo información. ¿Sí? Entonces, si a alguien le dicen, ¿sabes qué? Si ese vehículo tiene reporte de robo, no lo compres, y aún así lo compra la persona, pues no es ignorante de lo que está pasando. Por eso le digo, ya no hay compras de buena fe. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Compran un vehículo, le entregan los documentos, ahora sí que aparentemente es legal, pero nos detienen en un operativo por ahí del CERTI confidencial que se está aplicando mucho en la ciudad, y le dicen, abra su cajuela. Nosotros debemos entender que todos los vehículos, todas las marcas, el número de serie viene en diferente lugar.
lugares, no nada más viene en el tablero, viene en el motor, viene en las puertas, en la cajuela. Entonces, ¿qué tal si el que le vendió el vehículo resulta que le chocan, va a un deshuesadero, compra toda la cajuela completa, se la solda y lo vende? Llega el agente y le dice, ¿sabe qué? Abra su cajuela, vamos a verificar el número de serie del vehículo. Y se percatan de que no coinciden. Entonces, obviamente, ya se movió. Y es precisamente lo que vamos a ver en este momento, en este apartado dinámico, ¿no? Les traigo precisamente un ejemplo. Este vehículo se vendió. La pregunta es, si se vendió, ¿por qué tengo los documentos originales? La factura, la tarjeta de circulación, las copias de la tarjeta, aquí están, las de verificación, o sea, los pagos. Porque usted lo compró. No, yo lo vendí. Resulta que ahora, como se da un gran negocio con la venta de partes de vehículos, muchos empresarios o microempresarios han hecho mucho dinero con ello, porque definitivamente ya no les interesan en los papeles, porque lo llevan al deshuesadero. Y si un vehículo está cotizado en 15,000 pesos, ahí le sacan el doble o el triple. Los mecánicos están viendo ellos la oportunidad, pues, de ganarse un dinero adicional, porque si una pieza del vehículo que requieren vale 15,000 pesos y ellos las consiguen en 3,000, si se la venden al cliente al doble, el cliente se va feliz. Entonces, aquí, ¿qué pasaría? Normalmente, ¿qué hacemos? Miren, aquí están los documentos. No tengo por qué mentirles, aquí está. Las de verificación, la factura original, todos los documentos. La persona que lo adquirió, definitivamente sacó más. Ahora, él actúa de buena fe porque tiene un negocio y lo vende a sus clientes. Pero, ¿qué pasa con aquel que no actúa de buena fe? Por eso, pues, la distribución de piezas de vehículos robados, pues, es nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Buscamos una carta responsiva en un formato de papelería. ¿Sí? Son diferentes formatos, pero es lo mismo. Ya las encontramos hasta en blog. Ya las encontramos en blog. O sea, es un aspecto legal, no hay nada. Y entonces, nosotros dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Aquí qué pasó? ¿Cómo se vendió ese vehículo? ¿Con un contrato? No. Con una carta responsiva. Y ese es el problema de muchos que no entendemos, ¿no? Las ventajas que nos trae la elaboración de un contrato. Aquí está la carta responsiva. ¿Qué dice la carta responsiva? Solamente el nombre de quien compra, quien vende, los datos del vehículo, o sea, nos vamos llenando los espacios en blanco, ¿no? Y al último la firma. Pero aquí no existe ninguna cláusula. En cambio, en un contrato, sí existe. En un contrato, aún siendo de aquellos contratos que se adquieren en la papelería, que nos cuestan $1, viene un clausulado. Vienen esas partes del contrato y, pues, definitivamente ustedes ya saben cuántas partes tiene el contrato. Entonces, en esta dinámica que vamos a llevar en este momento, ustedes van a indicar las partes del contrato. ¿Qué les parece? Entonces, a ver, tenemos ¿cuántos son? A ver, por favor.
sería un ejemplar para cada uno de ustedes. La dinámica consiste en que me van a marcar ahí las partes del contrato. Ahora sí que si pusieron atención, saben cuántas partes son y la descripción de cada una de ellas. Ustedes nada más les va a ayudar para identificar esa parte del contrato. ¿Okay? ¿Ya todos tienen? Aquí tenemos un contrato de ¿qué? No, a ver, leamos bien. Abogados, como buenos abogados, nos vamos al final. ¿Contrato de qué? ¿Cómo dice? Promesa de compraventa. Promesa de compraventa. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo un contrato de compraventa a un contrato de promesa. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿alguien ya terminó la dinámica? Nada más es localizar las partes del contrato, ¿eh? No se trata de llenar los espacios en blanco, ¿eh? Nada más rápidamente. ¿Cuántas partes tiene el contrato? 4. ¿Ya las señalaron? A ver, márquenlas. ¿Alguien ya terminó? Ya, a ver, vamos a escuchar. ¿Sería tan amable de señalarnos cuáles partes son? Las 4. Ajá. Y eso por soy abogada. No importa. Promesa de comprobante de inmueble, que sería el proemio. Las declaraciones sería el primer párrafo, donde dice cláusulas, pues obviamente serían las cláusulas, y en la parte donde dice las partes de este contrato manifiestan haber leído, sería la suscripción junto con la parte de abajo, el prominente vendedor y el prominente comprador. Ajá. Según para mí. Ajá. Para usted, ¿está completo? De acuerdo a las especificaciones que usted nos comentó, no siento que esté completo, por lo que nos decía que ya no existen actos de buena fe, entonces faltarían lo que son los testigos. Además. Gracias. Precisamente faltarían lo que son los documentos comprobatorios, que serían documentos adicionales. En este caso sería de las personas físicas o morales, y pues ya sería la impuesta de documentación y los testigos. Ajá. Aquí sería bueno entonces incluir al interior de las cláusulas qué documentos se han necesitado y describirlos detalladamente. ¿Por qué? Porque también se puede dar la falsificación de documentos. Aquí, en este caso, si nos tratan de sorprender, pues si por vía civil no podemos lograr un beneficio, por vía penal, por lo menos haremos que se aplique la sanción respectiva a aquella persona que nos trata de sorprender. Ahora, si vemos un formato que tenemos grabado de promesa y lo comparamos, a ver qué dicen ustedes. Debemos entender que un contrato, en la redacción de un contrato, hagan de cuenta que estamos elaborando un traje a la medida. ¿Qué quiere decir? Que no todos los contratos son iguales. Puede haber variaciones. Lo importante es que contenga los datos que a nosotros en un futuro nos van a servir, ¿no? Entonces, de promesa, por favor. Vamos a ver un modelo de contrato y ustedes sacarán sus conclusiones. Son las negras intenciones del abogado. Muy negro. ¿Cómo se va a hacer algo? No sé. Déjame consultar el club. Bueno, en lo que el aspecto técnico ahorita corrige esta falla, vamos a considerar
que este formato está fusionando en el primer apartado del proemio, si se dan cuenta. ¿Sí? En la descripción de las partes, por ejemplo, lo está tomando como declaraciones, ¿verdad? De hecho, está nada más hablando no, está en la parte de abajo, ya lo dije. Están ambos. Debemos nosotros de manejar ciertos criterios. Uno de esos criterios para la formalidad es llevar siempre un orden total. Les repito, la elaboración de un contrato se sujeta a las condiciones del caso en concreto, pero al querer hacer nosotros un traje a la medida del cliente, tal como nos lo están pidiendo, tenemos que analizar ciertas cuestiones. Y aquí la redacción o los elementos que tengamos nosotros para considerar e integrarlos a nuestro contrato va a depender también, pues, de la experiencia del abogado. Hay contratos que son muy completos, que no es en una hoja como este es un aspecto didáctico que lo estamos viendo rápidamente, pero ya en la elaboración de un contrato serio, sí se lleva a cabo la redacción muy profunda, ¿no? Por cuestiones específicas. Si esto fuera una promesa de venta, realmente no amerita más que prever un contrato de compraventa futuro. O sea, aquí lo que se comprometen las partes es celebrar un contrato a futuro. ¿Sí? No sé. Licenciado, en internet sí lo ven, porque se los mandamos, pero bueno, ahorita en la sala lo arreglamos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿algún comentario al respecto? Yo, un comentario, profesor. Por ejemplo, bueno, yo he visto en algunos contratos que manejan ciertos artículos en lo que son las cláusulas, y al final lo que usted comentaba, que obviamente como no son de buena fe, tienes que manejarlo con ciertos artículos. Sí, precisamente es la segunda línea. Qué bueno que lo pregunte. Aquí nosotros como abogados debemos siempre de fundamentar, de motivar y fundamentar nuestros escritos, no nada más el caso de la ley, sino cualquier escrito elaborado por un abogado tiene que estar fundado y motivado en nuestra ley. Ahora, el formato que les están repartiendo es un formato ya obsoleto, es un formato, nada más es como ejemplo, ¿sí? De hecho, pues estuve buscando ahí entre mis cosas para que sirviera de ejemplo, y uno de ellos precisamente hace la transcripción literal de artículos de la misma legislación. ¿Cuál es el problema luego con estos artículos? ¿O por qué no tenerlos siempre ya de manera grabada en nuestros escritos? Porque la ley en la actualidad está en constante. Entonces, si son disposiciones que ya no son vigentes, ¿de qué nos sirven? Pero sería como, por ejemplo, nada más hacer hincapié, a lo mejor no tal cual transcribir el artículo, pero sí hacer hincapié de que se basa X artículo o algo por el estilo. Siempre tener actualizado nuestro código. Aquí pues yo también, son aspectos didácticos, pero siempre ahora tenemos el servicio de internet en donde contratamos con un editorial y nos mandan año con año las actualizaciones de internet. O sea, esa es la facilidad que ahora tenemos con la recurso de la tecnología. Pero si se dan cuenta, estos formatos, hay lugares en las papelerías, por ejemplo, que vamos, adquirimos el contrato y no nos damos cuenta que ya no son vigentes. El cliente, por eso también luego el cliente no valora la labor del abogado. Pero dice, mira, vale 2 pesos el contrato, tú me cobras 5,000, no, mejor compro el de 2 pesos y mira, yo lo lleno. Pero es ahí donde se dan ese tipo de cuestiones. Si se dan cuenta, pues bueno, la fecha, ¿de qué lugar es? Lugar Estado de México. ¿Y si estamos en el distrito, nos sirve? No. Si vemos el articulado, ¿cómo dice el artículo de los que hace mención?
2296. Y si nosotros tuviéramos en este momento acceso a la legislación del Estado de México, nos vamos a percatar que ya esos artículos, ya esa nomenclatura no se utiliza. Ahora son 4.25, 4.32, 4, y ahí todavía es la nomenclatura anterior. Entonces, ese es otro de los detalles que el cliente tiene que verificar, ¿no? O sea, nosotros debemos estar actualizados. Si a nuestras manos llega un contrato así y le decimos al cliente, sí está bien, llénelo, pues al fin no le voy a cobrar la consulta, le estamos haciendo un daño. Porque si a futuro él quisiera llevar una acción en contra de la parte que incumplió, o sea, el documento que tiene, pues sí le puede servir, pero digamos no tiene la certeza jurídica para hacer las cosas como se debe ser vigente en este caso. Nos estamos percatando de que pues aquí primero pertenece a una jurisdicción que no es competente por cuestión de territorio. Vigencia de la ley tampoco corresponde. La nomenclatura actual es otra. ¿Tienen en sus manos de qué? ¿De arrendamiento? Sí. Bueno, no hay otro de compraventa o de... Otro de arrendamiento. Ahí va otro ejemplo. Vamos a ver. Yo tengo una duda. Sí. Digamos que si hablamos entonces de la vigencia de la ley, digamos que un trabajador que estaba regido por las leyes, digamos, hablamos de la antigüedad y ahora que... Materia laboral. Ajá, materia laboral. Digamos que ahora ya no se puede hacer antigüedad, los trabajadores ya no pueden hacer antigüedad, pero digamos que ese trabajador que fue regido con las leyes anteriores, pues tiene derecho a tener su antigüedad porque fue manifestado con estas leyes. Entonces, pero digamos que por la vigencia de esta ley prevalece todavía su derecho a pedir la antigüedad. Sí, por un lado hay principios, son los derechos de los trabajadores de carácter irrenunciable, y por otro lado la aplicación retroactiva de la ley cuando es en beneficio, en este caso del trabajador, se va a aplicar. O sea, la retroactividad en caso de beneficiarlo siempre va a aplicarse, en caso de perjudicarlo no se debe aplicar. Entonces, en este caso, pues sí tenemos que atender a principios, pues en este caso de materia laboral, pues nos estamos digamos, cambiar de camiseta y de gorra, ¿verdad? Por un lado la civil, por otro lado la mercantil, la penal, la laboral. En este caso de los trabajadores, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Bueno, no hay suficientes ejemplos de compraventa. ¿Quiénes tienen? Algo que les parezca por ahí extraño. Por ejemplo, hay lugares en donde venden, no sé, casas o terrenos, pero son lugares en donde no hay escrituración todavía. Lo que se explicaba en la sesión anterior. Primero, debemos ver qué condiciones guardan en esos bienes. ¿Sí? Lo que está pasando en la actualidad en algunos lugares, sobre todo al interior del país, es que los terrenos ejidales, la mancha urbana está creciendo tanto que estos núcleos de población, sobre todo donde hay ejidos, están siendo fraccionados, y precisamente como no se tiene la documentación respectiva, se están vendiendo. Ese es un caso. Otro caso, de aquellos terrenos que son baldíos y que llegan personas y que quieren adjudicárselos a través del paso del tiempo. Aquí hay una figura que se llama la prescripción o usurpación. Entonces, se establece en términos generales que con una, digamos, siendo una adquisición de esos terrenos de buena fe, en 5 años ya tiene derecho sobre el bien.
o en 10 años en caso de que exista controversia. Pero cada caso lo tenemos que estudiar así en lo particular. Ahorita hablamos en términos generales. No quiero que se malentienda de que cualquier terreno baldío, nosotros podemos llegar a sentarnos en él y ya es mi terreno, ahora lo voy a escriturar o lo voy a legalizar o a regularizar, ¿sí? Por un lado, existen condiciones puede ser una compraventa entre particulares, ¿sí? Si no hay ninguna afectación en materia agraria, por ejemplo, sí puede llevar a cabo la regularización. Hay programas a través de diferentes dependencias de gobierno en donde le van a enlistar todos los requisitos que tiene que cubrir para regularizar ese terreno, si estamos en el supuesto, ¿sí? Hay instituciones como el caso de Coret, hay instituciones o departamentos en los diferentes estados precisamente de regularización de terrenos, y hay una lista, digamos, ¿cómo les llaman? Asentamientos irregulares, y a través del mismo gobierno pues inician un trámite administrativo, pero tienen que cubrir ciertos requisitos, porque estos son programas sociales, y esos programas sociales atienden a la calidad de los interesados. Uno de los requisitos para que estos asentamientos puedan regularizar su espacio es que no tengan otra propiedad, por ejemplo. Entonces, pero aquí estamos siendo específicos en una condición muy exclusiva, ¿sí? Tendríamos que ver primero bajo qué condiciones adquirió el terreno, si existe previamente una escrituración, porque puede darse un ejemplo, hay una familia que hereda un gran terreno, son diferentes hermanos, y uno de ellos o varios deciden vender su porción que les corresponde, ¿sí? De la herencia, y empiezan a fraccionar y empiezan a vender y celebran contratos de compraventa privada. Entonces, obviamente, nosotros que adquirimos un bien bajo esas condiciones, posiblemente estamos ignorando muchas otras cosas. Primero, ¿cuál sería la primera situación que estamos vulnerando? El derecho de los otros herederos. ¿Cuál le pongo, licenciado? El de promesa. Gracias. Uno, en materia de sucesiones, pues tenemos que ver primero la adjudicación del bien a los herederos. Porque ¿qué tal si yo considero que este espacio me pertenece, que tengo derecho por la herencia, pero qué tal si le corresponde a otro heredero? Primero se da la adjudicación, después el fraccionamiento. O sea, ya te corresponde, ya que tenemos nosotros la certeza de qué parte de ese terreno me corresponde, entonces ya puedo realizar los trámites respectivos ante las instancias respectivas para llevar a cabo no nada más el fraccionamiento, sino la promoción para la venta de esos bienes. Pero ya me los adjudicaron. Recuerden ustedes que nadie puede vender lo que no le pertenece. Tomando ese tema que ustedes están tratando, profesor. Bueno, yo lo abordé porque me preguntaron. Perdón. Por ejemplo, yo tengo un terreno, pero no lo tengo escriturado, pero tengo una minuta ante notario público, en donde yo junto con mi esposo tenemos ese terreno. Yo me muero y nada más está mi esposo. Mi hijo lo vende, porque se llama, más bien mi hija lo vende porque se llama igual que yo, o nada más es el nombre y el apellido, el primer apellido, obviamente tiene el apellido de mi mamá, pero nada más. Y posteriormente el que lo compra no se da cuenta que ese terreno está intestado, porque obviamente pues yo no estoy. Pero el señor que a mí me lo vendió le dice al que le compró a mi hija: ¿sabes qué? Yo te lo escrituro. ¿Eso es legal? O en este caso, uno de mis hijos, mi nieto o alguien puede ir a pelear ese terreno. Miren, son diferentes escenarios. Vamos a comenzar primero con el instrumento notarial que tiene en su poder. Ajá.
ese instrumento notarial, por ser un documento expedido por un fedatario, tiene validez jurídica, hace prueba plena en cualquier circunstancia de carácter jurídico. Pero vamos a valorar primeramente qué tipo de documento es y qué es lo que se está estableciendo en el contenido de ese instrumento notarial. Aquí, si usted tiene la adjudicación del bien, obviamente ya como legítima propietaria sí puede llevar a cabo una venta. Ahora, usted no llevó a cabo su testamento, está intestado. ¿Qué es lo que es una práctica común? Precisamente en un principio hablábamos nosotros de esa cultura de la legalidad, esa cultura de la formalidad, porque llevamos a cabo nosotros actos jurídicos, celebramos compraventas de bienes inmuebles con la ignorancia de la ley y con la ignorancia de las circunstancias del bien que estamos adquiriendo, pero nos lo dan barato. Oye, 200 metros, 50,000 pesos, regalado. Pues está 5,000 pesos acá en la colonia de al lado el metro, ¿cuánto te estás ahorrando? Entonces, es lo que sucede. Entonces, aquí su hijo vende primero. Si la persona que lo está adquiriendo ignora esa situación, pues obviamente están vulnerando ahí la condición de comprar. Si no la ignora, se está volviendo, digamos, está consintiendo un acto que ya lleva cierta ilegalidad. ¿Por qué? O apartado a lo dispuesto por la ley. El día que quiera escriturar, pues tienen que verificar en el registro público de la propiedad cómo se ha ido transmitiendo la propiedad de ese bien, y va a encontrar un vacío. La última persona que va a estar asentada en ese registro va a ser usted. Entonces nunca podrá escriturar. ¿Por qué? Porque va a haber un vacío. Entonces, bueno, a ver, Pancho López, ¿cómo lo adquirió? No, pues es que él dice que lo compró, pero en el registro el último tenedor es Francisco Jaimes. ¿Cómo adquirió Pancho López la propiedad? No, pues tiene que haber algo que subsane esa situación. Entonces es ahí donde se tramita un juicio, la sucesión, y si en este caso Pancho López es el heredero universal de ese bien, en este caso pues ya podrá vender. Pero ya hay un documento en la sentencia definitiva, ya lo está avalando como heredero universal, ya que tiene derechos sobre ese bien, ya lo puede vender porque ya lo reconoce en la instancia judicial respectiva. Entonces, esa es una situación que es muy común. Vendemos y lo que hacemos es, mira, son las escrituras de mi abuelito, aquí están, yo te lo vendo. Sí, pero ¿cómo vamos a ligar la relación que hay con el último tenedor del bien con el abuelito fallecido? Entonces aquí el registro público definitivamente tiene mucho trabajo. Sí, es una situación que ha pasado, ha sido vulnerada su eficacia, su efectividad, porque cambian la ley, cambian funcionarios, cambian criterios. O sea, es tardado, pero debemos de pensar de que si estamos acostumbrados a no tener una cultura de la legalidad, una cultura de la formalidad, nosotros los ciudadanos estamos generándole más cargas de trabajo innecesarias. Si quisiéramos nosotros hacer las cosas como se deben, ¿qué deberíamos de hacer? Primero, inicia tu juicio de sucesión. Una vez que ya te beneficia la sentencia como heredero, entonces ahora sí, que se te adjudique y ya podrás promocionarlo para su venta. Y el que lo compra, a ver, ¿dónde está el documento que te avale a ti como propietario? Y aún así, porque también Santo Domingo trabaja, pues ahora déjame verificarlo, solicitando un certificado de inscripción, porque ese documento que me lo pide el registro público me va a decir quién es el último propietario de ese bien y bajo qué documento. Entonces yo ya verifico, sí es legal, pero ¿quién sabe eso? Es labor de abogado. Entonces tenemos que acercarnos a los abogados, tenemos que llegarlos
de gente honesta, de gente trabajadora, de gente con principios, que tenga una cultura de la legalidad, de la formalidad. Normalmente, ¿qué hacemos? Me venden un terreno baratísimo, ya lo compré. ¿Y qué te dieron? Mi contrato. Oye, pero es una hojita. Sí, pero me dijo que ya con esto. ¿Y qué hacemos? Vamos a la instancia respectiva a solicitar drenaje, agua potable, luz, todos estos servicios, y lo primero que nos piden es escrituras o documento que acredite la adquisición de ese bien. Pero no tenemos más. Es un contrato privado. Y por eso la autoridad en la actualidad se pone muy exigente. ¿Sabes qué? Perfecto. Tienes tu contrato privado. A lo mejor las partes no tenían suficiente dinero para pagarle al notario y protocolizar su acto de compraventa. Sin embargo, pues bueno, tienes un contrato privado. Bueno, te lo certifico, que vengan 2 testigos y que nosotros le ponemos un sellito de que comparecieron ante la autoridad municipal. Es lo que está haciendo la autoridad, con el ánimo de que la gente también no se quede desprotegida. Porque ese documento y nada... Y suponiendo que tuviera escrituras, o que supuestamente se Pues habría que ver el último tenedor. Si es una persona ajena, con escrituras, ¿quién es el propietario? ¿Y qué hacemos en la práctica? Oye, lo acabo de cobrar baratísimo. Oye, fíjate que yo sé que alguien tiene escrituras de acá, el vecino, doña Pachita, la de la tienda, tiene escrituras de ese terreno. Hago la barra, no, a ver que me saquen. Pues sí, llega la doña Pachita y le dice, mira, aquí están mis escrituras, gracias por la barda, retírate. O sea que yo, por ejemplo, en este caso... Ya le espanté. No, pero con la minuta, que es un documento notarial, puede llegar y decir, ¿sabes qué? Vete la entrega. Nada más verifique que ese documento sea original, porque también está pasando eso, de que puede haber documentos apócrifos. Entonces, ¿sabes qué? A ver, permíteme una copia, dices que tú eres la legítima propietaria, permíteme una copia. Vamos a la instancia respectiva del público, solicitamos un certificado de inscripción de ese bien y allí vamos a verificar si efectivamente está registrada esa escritura. Y si está, ¿quién es el dueño? La persona. Con toda la pena. Y es ahí cuando nosotros como abogados decimos, momento, mi asesoría vale porque es ¿un qué? Una labor de... Sí, pero medios, no de resultado. Me hubieras consultado antes y hubieras evitado ese problema. Aquí tenemos el documento del proemio. ¿Y cómo ve la redacción? Muy simple. Pues fíjense que está mejor que el que tiene su rancho. Este lo tiene declaración. Exacto. Y vean, por simple que sea, tiene más datos del que tienen los hermanos. O sea, hago la aclaración de que pues estos formatos se elaboran con fines didácticos, ¿no? Si se tratara ya de un asunto, pues bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Aquí vamos a ver que es un traje a la medida, compañeros. O sea, es de carácter general. Aquí, por ejemplo, pues no estamos poniendo el nombre, ¿verdad? Sin embargo, ya le estamos manejando cómo se denominará ese señor. En la siguiente, pues ya vemos que también tenemos el promitente vendedor y el promitente comprador. O sea, ya le estamos categorizando a las partes que están participando en esa relación contractual. Vemos las declaraciones. Aquí, ¿qué sería importante? A ver, aquí estamos viendo las declaraciones. ¿Qué dice? Ya para terminar. ¿Qué estamos ofreciéndole al cliente? La seguridad. ¿Y cómo le vamos a dar seguridad? Los documentos. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Qué dice primero? ¿Qué es una persona física? ¿Cómo lo acreditamos? Con su identificación. Normalmente, ¿cuál sería? Exacto.
Y aquí es muy importante, trae alguien su identificación que me la facilitará. Tenemos que describir los documentos que se anexan. Aquí vamos a dar el nombre, aquí está la fotografía, por eso es importante, ¿sabe qué? Su identificación original y una copia. Y incluir en la redacción se anexa copia de credencial de lector, el número de folio. ¿Cuál sería el número de folio? Pero hay muchos números. Pero este es otro formato, ese es el anterior. A ver, qué bueno que lo digo porque me viene a la memoria algo importante. El formato anterior tiene de manera vertical el número de folio. El formato actual ya lo tiene de manera horizontal, pero debemos de considerar la vigencia de nuestros documentos, compañeros. Si nos dan una credencial de lector anterior, ¿nos sirve? No. Entonces, debemos nosotros de exigir que esté. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué tal si se cambió de nombre, verdad? Y nosotros lo ignoramos. Sí, sucede. Yo tuve un alumno que se llamaba J. López. Otro compañero que se llamaba, sí, en serio, digo, es Jesús, Jaime, José, ¿quién sabe? Así estoy. Otro caso fue de que decía Lupe. Se cambió el nombre, José Guadalupe. O sea, y así podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, tiene que ser vigente para ellos. ¿Sí? Normalmente esta credencial la utilizamos para muchas cosas. Y localizamos aquí el número de folio, que aquí sería el 218 90 98 89 88 16. Ese sería el número de folio. Para identificar. Si es una cédula profesional, si es una licencia de manejo, si es cualquier otro documento, un pasaporte, tenemos que describirlo. ¿Sí? Normalmente se tiene un número de folio, un número de, en este caso, es un número de folio, ¿no? ¿Qué más? Dice que es propietario del inmueble. ¿Cómo lo acreditamos? Con las escrituras. ¿Sí? Aquí normalmente se ponen muy quisquillosos porque no quieren desprenderse de lo que tanto sacrificio les ha costado. Pero bueno, si se trata de un acto de buena fe, aquí están las copias, aunque sean simples. Más adelante, bueno, aquí es en cuanto al vendedor, en cuanto al comprador, de igual forma, ¿sí? En cuanto a la capacidad, pues ya vimos que la capacidad es de dos tipos. De la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, digamos, lo tienen los menores. Uno que es mayor de edad ya tiene ambas capacidades, ¿no? Ya puede celebrar actos jurídicos y comprometerse y obligarse. Bueno, las cláusulas, derechos y obligaciones, el precio, la cantidad, o sea, todo eso viene relacionado. Le damos, por favor, para irnos ya, creo que ya rebasamos las expectativas, ¿verdad? Ya los veo nerviosos. Bueno, ya al final, si se dan cuenta, se hace mención de que el contrato, cuando iniciará su vigencia, a partir de la firma, las partes someten la jurisdicción, competencia de los tribunales, etcétera, el domicilio, ¿sí? Y aquí los que participan en el contrato, y se sugiere, no es en todos los casos, se sugiere 2 testigos como mínimo, ¿sí? Con sus datos respectivos, claro. Ahora, nada más el nombre y los datos con algo que los acredite. ¿Sí? Si fuera el caso de que alguien actuara en representación, tenemos 2 formas. La común, déjenme ver dónde dejé el ejemplo. Están por acá. Normalmente
cuando celebramos nosotros un acto en representación de otra persona, utilizamos un formato similar. Si quieren, se los paso. A ver si me ayudan. Esos formatos se venden en la papelería igual. Si actúa esa persona en calidad de representante, pues con una carta poder. Pero si queremos garantizarle a nuestro cliente seguridad jurídica, ¿qué sería lo correcto? Un poder notarial. Y vean la diferencia. Ahora sí, compañero que decía que era muy simple el formato. A ver, tenemos aquí lo que pudiéramos hacer y lo que se debe hacer. ¿Verdad que es distinto? Aquí tenemos pues los datos de la escritura, tenemos una redacción muy formal, a lo que se compromete tanto el que recibe el poder como el que lo otorga, ¿sí? Y al final la certificación del notario. Obviamente, pues aquí estamos demostrando que esa persona en calidad de representante verdaderamente está autorizada. Si es una compraventa de un bien inmueble, pues precisamente en ese poder podrá manejarse, siendo no es un poder general, un poder especial, dependiendo de las condiciones, para que se lleve a cabo ese acto jurídico, ¿sí? Y obviamente, si lo tenemos en nuestras manos, verificar esa autorización de acuerdo ahora sí que al pie de la letra. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de este? ¿Podemos ver el otro rápidamente? El siguiente ejemplo es un contrato de compraventa, un formato de compraventa. No, ese sería la venta de Bueno, enseguida pues ya nada más es el formulario referente a un contrato de compraventa, pero ya reuniendo los requisitos de forma, ya con nombres, es un ejemplo nada más. Y el siguiente ejemplo sería un contrato que es protocolizado ante notario. O sea, para que ustedes noten la diferencia entre un contrato privado y aquel que se lleva ante notario. ¿Sí? Sobre todo en materia de bienes inmuebles es una obligatoriedad que se lleve a cabo ante notario, ¿sí? Por precisamente garantizarle al cliente esa seguridad jurídica, esa certeza en la adquisición del bien. Entonces, nada más
en cuanto tengamos acceso, y ya con eso damos por concluida la sesión de hoy. ¿Compraventa? ¿Compraventa? Sí, sí, sí. ¿Ese? Sí. Si se dan cuenta, aquí ya estamos poniendo nombres, ejemplo, de cómo se integró ese contrato. Es el mismo formato del esqueleto que, bueno, ahorita lo omitimos, pero que ya viene con los datos precisos de la celebración del acto jurídico. Sino el siguiente, que sería el de en escritura pública. Es que salió del un segundo. Y tenemos uno que es en escritura pública, contrato de compraventa en escritura pública, y verán la diferencia. Pero aquí obviamente es más completo, tiene mayor certeza, pero pues también tiene un costo, porque la atención que da el notario pues cobra por sus servicios, por sus honorarios, es mayor, supera todas las condiciones. Pero la legalidad, en este caso, no podemos dudar de un acto celebrado por un fedatario, ¿sí? Aquí tenemos, se dan cuenta, ya viene asignado un número de volumen, el número de escritura, ¿sí? Todo este apartado, las partes del contrato que vimos se contemplan en una escritura, solamente que viene más completo, ¿sí? Porque aquí viene un rango de antecedentes, vienen lo que pudiera ser anexos, un adendum, un apéndice, ¿sí? Donde se van a anexar todos aquellos documentos que están garantizando la propiedad, ¿sí? Desde el certificado, planos, avalúos, certificados o constancias, ¿sí? Emitidas por el registro público, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la garantía que se tiene con un notario. Todo instrumento notarial hace prueba plena ante cualquier circunstancia de carácter público. Y pues con esto, compañeros, pues si quieren nada más que les vayan pasando rápidamente, y si tienen alguna pregunta, con esto damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, no sé si quieran comentar algo. Gracias.